Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla para el Congreso Geocientífico en Cuba 2021. Muchas gracias por estar acá. Es un honor poder participar de ese evento con ustedes. Yo me llamo Roberto Kirchen, yo soy hidrogeólogo del Servicio Geológico de Brasil. Estoy presentando esa charla juntamente con los coautores de ese trabajo. Aparte de mi participación en el Congreso, también tenemos otros 4 colegas del Servicio Geológico de Brasil que están prestigiando dicho evento. Dicho eso, saludo a todos y congratulaciones a todos los que han organizado este evento. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Me den un minuto, por favor. Antes de más nada, deseo que ustedes, así como sus queridos, sus familias, estén bien en esos tiempos pandémicos. Acá desde Brasil, les puedo decir que la situación no está nada buena, pero juntos, con mucha fe y mucha confianza, habremos de salir adelante. Muy bien. Mi presentación es sobre las aplicaciones isotópicas en hidrogeología en Brasil. Como les había practicado, soy investigador en hidrogeología y además coordinador de un programa muy interesante de aplicaciones isotópicas en hidrología lato sensu, ¿cierto? Bueno, vamos adelante. Acá ustedes pueden ver el sumario de mi presentación. Voy a hablar un poco de contexto, justificación del programa, el programa nacional que he mencionado ahorita, de la red de monitoramiento isotópico de lluvia, de la red de monitoramiento isotópico de pozos, llamada red de RIMAS para nosotros acá en Brasil, y voy a practicar con ustedes un poco de resultados parciales. Interesante, siempre me gusta mucho esa figura porque nosotros que trabajamos con agua, estamos siempre interesados en la parte de la gestión del agua, ¿no? Y la gestión solo puede hacer con bases muy sólidas. Y muchas veces lo que vimos es que hay una base invertida, como muestra muy bien esta figura, donde hay una situación de que se va a tumbar eso todo porque los pilares científicos son muy débiles, ¿no? Entonces, por eso el tipo pregunta, mira, ¿estás seguro? ¿Ese modelo está calibrado? Cuando en realidad la figura debería ser de punta cabeza, ¿no? O sea, una base sólida de información con la cual se puede generar los buenos modelos para aplicar en la gestión. El contexto y justificación, bueno, acá se puede hablar muchas cosas, ¿no? Al invés de mirar y esperar, por ejemplo, como muestra la figura abajo, me gustan esos dibujitos, una situación pasiva, sin hacer nada, esperando que la lluvia caiga, ¿no? O prendiendo tiros a la nube. Al invés de hacer eso, buscar hacer algo proactivo, asertivo, tratando de buscar la información de donde la información esté. Sobre eso es un poco la forma de pensar del Servicio Geológico de Brasil, en el sentido de fuimos capaces de reinaugurar entonces el monitoreo isotópico que hacía mucho tiempo en Brasil ya no pasaba. Hay muchas preguntas en el aire, ¿no? Hay mucha gente necesitando agua. Brasil es un país eminentemente agrícola que necesita mucha agua, y también hay las ciudades, los centros urbanos que necesitan cantidades enormes de agua, y la industria que cada vez utiliza más agua. Entonces hay muchos vasos queriendo agua, y luego está el gobierno y la sociedad tratando de arreglar esa situación, y eso hay que tener mucho en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los cambios climáticos globales, ¿no? Cuando uno mira los pronósticos para el país Brasil,
en sus diferentes ambientes climáticos, uno se da cuenta que hay regiones que sí hay un consenso que van a tener cambios climáticos expresivos, sea en la disminución de los caudales de los ríos, también en la precipitación, y eso todo tiene un efecto en la disminución de las recargas, por ejemplo, por así decir. Y eso hay que integrarse a la mirada que pretendemos hacer. Los isótopos se prestan mucho a eso porque tratan básicamente del ciclo hidrológico, entonces es una buena herramienta para combinar aspectos climatológicos, aspectos hidrológicos y aspectos hidrogeológicos, y eso es lo bonito en el estudio de isótopos. Toda esa intención de meterse en los isótopos para el Servicio Geológico de Brasil representa una forma de hacer de esa institución una referencia para aplicaciones isotópicas, tanto en contexto nacional como en el contexto continental, y agregar valor a los productos que ya hemos desarrollado. Eso es muy importante. Acá en el mapa de la izquierda arriba, ustedes pueden ver dónde tenemos nuestras superintendencias, como así las llamamos, son nuestras oficinas que están básicamente esparramadas por todo el país, lo que nos brinda una capacidad de hacer trabajo de campo muy buena. Y la isotopía tiene todo que ver con eso, porque estamos haciendo el monitoreo de lluvia, pero también de agua, de los pozos de monitoreo y algunos proyectos específicos. Ustedes bien saben que, bueno, hablando ahora de isótopos estables, en un primer momento, saben ustedes que el oxígeno tenemos en la molécula de agua 3 oxígenos presentes, el DC6, DC7, DC8, cada uno con sus proporciones de abundancia en la naturaleza, igual con el hidrógeno, el 1, el 2 y el 3, ¿no? El 3, el del tritio, que sirve para dataciones, como vamos a practicar adelante, pero esa posibilidad y esa mezcla de diferentes oxígenos y hidrogenios en la molécula de agua y con pesos atómicos distintos van a responder a procesos físicos de una manera distinta. Entonces van a sufrir fraccionamiento, como así decimos, y con base en ese fraccionamiento hay la generación de una asignatura isotópica del agua en un determinado momento, en un determinado medio, sea el océano, sea la asignatura isotópica del vapor que se evapora desde el océano, la asignatura isotópica del vapor de la nube que se va transportando continente adentro, o mismo de la precipitación que va ocurriendo de tiempos en tiempos. Y obviamente, por supuesto, también la asignatura isotópica del agua subterránea que se recarga a partir de la lluvia y de los ríos y así por adelante. Entonces, eso nos permite hacer buenos trabajos e investigar el origen del agua, la circulación del agua, o sea, una mirada en el ciclo hidrológico como un todo. El programa isotópico de hidrología del Servicio Geológico de Brasil tiene 8 componentes. Una de componente monitoreo isotópico de lluvia, la red GENIP. Estamos conectados con la red GENIP del mundo todo. Cuba tiene una buena red de monitoreo de lluvia. Conocí a algunos colegas de Cuba en un viaje reciente antes de la pandemia hacia la Agencia Internacional de Energía Atómica, que también apoya a Cuba en los temas de isotopía. Entonces Cuba tiene una red isotópica, claro, muy parecida en su forma, en su mecánica de funcionamiento, pero por supuesto somos países de tamaños distintos. Una componente de aplicaciones isotópicas en agua subterránea que vamos a mostrar para ustedes. La aplicación isotópica en proyectos piloto, áreas de interés estratégico, la instalación del laboratorio de isotopía, que nosotros todavía no tenemos, y ustedes en Cuba tienen un buen laboratorio de isotopía, o por lo menos uno que yo conozco, que es un centro muy interesante. Un programa de capacitación para entrenar nuestros colegas, aplicaciones isotópicas para la rehabilitación ambiental en áreas de minería, básicamente, donde hay impactos ambientales, aplicaciones isotópicas en proyectos específicos que hemos hecho juntamente con la Agencia Nacional de Aguas y monitoreo isotópico de ríos, el programa GENIR. Bueno, perdón, acá
Ustedes pueden ver algunas fotos de la instalación de los equipamientos de colecta de lluvia, las fotos de los programas de entrenamiento de nuestros colegas. Eso ha sido un trabajo muy, muy lindo, muy interesante acá, un poco lo que es la red GENIP de Brasil hoy, con los diferentes puntos. Los mapas, ustedes pueden ver la distribución espacial de esos puntos. El mapa en azul arriba tiene la distribución media anual de la lluvia. El mapa de abajo, con los colores variando de azul a rojo, es la distribución espacial de las medias de temperaturas anuales, un poco para darles la dimensión de la dinámica del clima de Brasil. Y acá el listado de las estaciones, cuándo empezaron y básicamente qué tipo de colecta estamos haciendo. Interesante cuando uno empieza a trabajar con isótopos es darse cuenta que los drivers, los mecanismos climáticos son muy importantes, ¿no? Entonces uno cuando hace un muestreo de agua subterránea, no importa solamente el acuífero donde estamos tomando la muestra, pero también ya que el agua tiene un origen pluvial, un origen de lluvias, es un acuífero somero de recarga reciente, uno tiene que darse cuenta qué tipos de, 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 de grandes mecanismos climáticos están controlando la distribución y el origen de la humedad para generación de lluvias. Entonces acá eso muestra un poco el mapa de la izquierda con los grandes drivers, nosotros llamamos eso de drivers, ¿no? Los drivers climáticos. Entonces una determinada región que está acá en el sudeste de Brasil, sufre influencia de qué tipo de mecanismos climáticos, ¿no? Y eso es muy importante. Y acá un poco la distribución espacial de las asignaturas isotópicas medias anuales de las lluvias, conforme los datos de las antiguas GENIPs que Brasil tenía hasta la década de 80. Lo que nosotros hemos hecho ahora recientemente fue la reinauguración de esa importante red de monitoreo que el país dejó de tener por cerca de casi 20 años, ¿no? Entonces, la idea es hacer mapas de ese tipo, reproducirlos con la información reciente y claro, se puede siempre comparar con lo que había pasado en esos tiempos acá, la década de 70 y 80. Y bueno, acá tenemos entonces la red de monitoreo de pozos. Acá en el mapa ustedes pueden ver los acuíferos regionales intergranulares que están siendo monitorados por ese programa y los puntitos azules son los puntos de monitoreo y pueden ver que tenemos casi 400 puntos de monitoreo en 31 acuíferos, ¿no? Y todos esos puntos, todos esos pozos de monitoreo tienen ese aspecto acá, como ustedes ven en la foto, son pozos dedicados que tienen una medición de nivel horaria a cada hora, entonces una medida de nivel del agua. Hay muestreo para hidroquímica sistemático y hoy por hoy tenemos entonces una red histórica de 10 años para cada uno de esos pozos. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Toda vez que los equipos de campo van a los pozos, hacen un muestreo para isótopos estables también. Y eso es muy interesante, poder combinar entonces la información de nivel, la información hidroquímica con la información isotópica es un lujo y permite una serie de constataciones. Acá un poco mirando los datos que un pozo, por ejemplo, va a tener, acá ustedes pueden mirar desde 2012 hasta 2020, por ejemplo, ese pozo, con todas las fluctuaciones diarias, una media diaria. Acuérdense que él toma muestras de hora en hora, pero las horas entonces se convierten en medias diarias y luego se puede trabajar con medias mensuales, medias sazonales, y un poco acá se muestra el comportamiento de los niveles del agua en el decorrer del tiempo. Eso es muy importante, con eso se puede hacer un montón de cosas. Y acá practicando un poco de resultados parciales, vamos a un primer estudio de caso, acá el sistema acuífero Bauru en la parte central de Brasil. Uno tomó las muestras para isótopos en dos estaciones del año distintas, hizo entonces una constatación que la asignatura isotópica, al contrario de lo que primeramente imaginábamos, cambia básicamente, hay un gradiente que ustedes pueden ver en las dos figuras, hay un gradiente de concentraciones que va
en la dirección transversal a ese gradiente, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, es una respuesta del acuífero. No, no es una respuesta del acuífero, pero sí una respuesta eh, de los mecanismos climáticos que están influenciando la asignatura isotópica de esos pozos. O sea, acá se constata claramente que los pozos que están en esta parte azul tienen una asignatura isotópica completamente diferente de esos pozos, aunque sea el mismo acuífero, aunque esas distancias sean pequeñas, pero el proceso de formación de lluvia en esa región acá azul es muy distinta de la región en amarillo y rojo. O sea, el tipo de lluvia es otro. La lluvia que promueve la recarga es distinta. Y eso tiene una consecuencia muy interesante cuando uno va a estimar procesos de recarga y se puede mirar adelante hacia la gestión. Eso es un primero aporte. Acá un otro aporte muy interesante en sur de Brasil. Hemos hecho el muestreo de algunos pozos que están marcados acá en el sur, en el sistema acuífero Guaraní, que voy a practicar con ustedes después. Lo interesante es que esos pozos de monitoreo tienen 3 secciones filtrantes. Entonces, uno mira acá, pozo a pozo, va a ver que hay distintas porciones, distintas posiciones donde están posicionados los filtros, donde el agua adentra el pozo de monitoreo. Y con el equipamiento de low flow, que no promueve gradientes verticales del flujo dentro del pozo, hemos hecho el muestreo del agua a dichas diferentes profundidades en un mismo pozo. Y para nuestra sorpresa, hemos constatado que las asignaturas isotópicas de esas entradas de agua pueden ser bastante distintas, lo que muestra, por ejemplo, que la abertura más profunda de un determinado pozo capta líneas de flujo que son distintas de las líneas de flujo más superficiales. Y eso se puede ver acá en esa figura, donde, bueno, eso es una figura clásica de una conturbación de relieve que promueve cambios en la red de flujo de agua subterránea, pero lo que estoy diciendo a ustedes es que un pozo hecho, por ejemplo, en una situación acá, donde yo tengo diferentes líneas de flujo que están aportando agua para dentro del pozo, si yo pongo el filtro bien abajo, yo voy a agarrar la línea de flujo cuya área de recarga es muy lejana, es totalmente distinta del área de recarga más proximal del pozo. Entonces, estamos hablando acá, si uno agarra una muestra promovida por bombeo en un pozo como ese, va a tener una mezcla de agua que es un promedio de la asignatura isotópica de las 3 entradas distintas. Eso es muy importante saber. Cuando uno se pone a estudiar la isotopía, principalmente las edades del agua, como vamos a practicar enseguida, ese es un tema muy importante, saber dónde el agua está entrando y cuál es la línea de flujo que estoy practicando. Bueno, un tercero, y acá vamos a hablar un poco más, que es de ese sistema acuífero transfronterizo que Brasil comparte con Argentina, con Paraguay y con Uruguay, aunque la mayor parte esté en Brasil. Acá en verde, en verde clarito, ustedes ven dónde están las áreas de recarga y acá un poco el corte de lo que es el corte, el framework, el arcabozo, la matriz geotectónica de esa cuenca, de ese acuífero. Entonces pueden ver que en la parte central ese acuífero está muy confinado y está confinado por capas de basalto muy espesas, ¿no? Y mientras en las partes laterales tenemos la recarga. Es un acuífero básicamente controlado por la componente de almacenamiento con muy poca recarga, o sea, o por lo menos, por así decir, una recarga que es muy parecida con la extracción que se hace hoy día. Bueno, acá en ese acuífero fuimos capaces de hacer una recaudación de todas las muestras que han sido tomadas para isótopos estables, y ustedes ven acá que son un montón. Estamos hablando de 530 pares de muestras de deuterio y oxígeno de SA8, que entonces fueron comparadas con las lluvias específicas para distintas partes donde teníamos monitoramiento de lluvia. Acá en Porto Alegre, entonces, esta figura, yo voy a comparar las aguas subterráneas más cercanas de esa red GENIP, una GENIP acá en Cuiabá, entonces voy a agarrar las muestras que están en esa zona para compararlas con la asignatura isotópica de lluvia, y Río Claro, de la misma forma, voy a agarrar las aguas
subterráneas que están acerca de esa GENIP y trato entonces de hacer esa comparación de dónde están posicionadas mis aguas subterráneas en relación al agua de lluvia. Y acá hay una otra mirada también que se puede ver, hay una distinción entre los pozos que están confinados y los pozos que están no confinados. Eh, entonces, en azul oscuro, acá en los tres gráficos, se puede ver los pozos confinados y la parte verde claro son los pozos no confinados. Hay diferencias porque estamos hablando de pozos que tienen tiempos de residencia completamente distintos y si tienen tiempos de residencia completamente distintos, tienen paleotemperaturas de recarga completamente distintos. Entonces, acá el trabajo era justamente identificar las paleotemperaturas de recarga y los tiempos de residencia y de qué manera las asignaturas isotópicas eran distintas. Y cuando uno mire entonces los tiempos de residencia contra las asignaturas isotópicas de oxígeno de CO8, va a ver que hay una diferenciación en términos de edad. Bueno, no quiero practicar mucho con ustedes eso, pero acá hicimos también isótopos de gases nobles, que hay una ecuación, un sistema de ecuaciones parciales que lo controlan, porque partes de los gases nobles disueltos en el agua son de origen atmosférica y partes son de origen no atmosférica, origen radiogénica. Eso sería una charla por sí solo. Entonces uno calcula las concentraciones de equilibrio atmosférico, luego calcula la componente de exceso de aire, que es el agua que es atrapada a la medida que infiltra, ¿no? Por la fluctuación de nivel hay el atrapamiento de burbujas de aire que van a promover un exceso de gases nobles disueltos en el agua por arriba de la componente, por arriba de la concentración de equilibrio dada por la ley de INRI, y luego hay un aporte no atmosférico desde abajo que sí importa porque a partir de ellos van a generarse las edades de agua. Acá un poco cómo funciona el tema de los muestreos en el campo. El agua se colecta dentro de un tubo de 10 milímetros de cobre para evitar la difusión del agua. Y aquí un poco la figura de cómo son los pozos. Los caudales acá tienen que ser disminuidos con esa manguera a punto de generar un flujo bastante laminar sin burbujas de aire, porque ese aire sería un aire contaminación de la atmósfera actual, y nosotros estamos interesados en el aire, en el equilibrio del aire con el agua pretérito que se ha mantenido mientras el agua adentraba el flujo. Esos pozos son bastante profundos, son pozos de 1 kilómetro casi del Guaraní confinado. Y bueno, por ahí hay todo un modelaje matemático que tiene que ser hecho. No voy a entrar en mucho detalle, pero es importante conocer, es importante conocer la línea de flujo regional, o sea, el camino que el agua toma, porque yo voy a determinar el tiempo de residencia de un determinado pozo y voy a generar la paleotemperatura de recarga de su área de recarga, de esa línea de flujo. Entonces, una misma línea de flujo puede tener diferentes pozos y los pozos van a tener diferentes edades. Entonces, yo voy a poder contar una historia, una reconstitución paleoclimática del área de recarga. Eso es muy, muy interesante y es un tema absolutamente pionero en la hidrogeología actual. Y es un tema apasionante porque uno puede transferir esas informaciones de tiempos de residencia en la forma de isócronas y con eso generar mapas de gestión del agua, porque en algunos puntos estamos hablando de aguas que tienen 500 miles de años de tiempos de residencia, ¿no? Y eso es minería de agua, es un agua fósil. Entonces uno puede generar mapas muy interesantes. El helio radiogénico es justamente el helio que va a generar, se puede convertir en un cronómetro de tiempos de residencia. Y acá ustedes entonces van a mirar las distribuciones del helio en ese sistema acuífero transfronterizo, donde está más marrón, los colores más marrones son las regiones donde el agua es en ese mapa acá, son las regiones donde el agua tiene un gran tiempo de residencia, al contrario de la parte esa más clarita, que donde el agua es básicamente un agua juvenil con tiempos de residencia
en el orden de 5.000 a 40.000 años. Estamos hablando de un acuífero regional que puede llegar a tener aguas de casi 1 millón de años, ¿no? Ojo que es un acuífero bastante sui generis, muy comparable al Great Artesian Bay de Australia, al acuífero Nubio en el norte de África, ¿no? Entonces son acuíferos que tienen una dinámica muy parecida con las de esos. Y con eso termino mi presentación. He practicado con ustedes la importancia de la isotopía en la hidrogeología, poniendo 3 estudios de caso muy interesantes. Claro que se podría hablar mucho más de cada uno de ellos, pero me parece que para una contribución de ese congreso me parece bastante bien puesta y se puede hacer buenas comparaciones con qué se hace en Cuba, con qué se hace en Costa Rica, con qué se hace en el Caribe, teniendo en cuenta que el cambio, los grandes mecanismos climáticos del Caribe son completamente distintos de los nuestros. Ustedes están sufriendo la influencia de llegadas de tufones y eso son mecanismos distintos de los nuestros, pero es interesante ver que la herramienta se presta mucho para estudios en diferentes escalas y tiene el bonito de hacer esa integración del ciclo hidrológico. Ese trabajo ha sido apoyado por varias personas. Yo soy Roberto Kirchen, pero también están apoyando ese trabajo y son coautores Didier Gastmas, Andrea Franzidi, Guillermo Noguera, Eduardo Lazarotto, Manuel Imbiriva, Lía Noguera, Vinicio dos Santos, Camila de Lima, Carolina Cuadjo, Lucas Vitturi y Graciela Lima. Todos colegas de investigación, sea del Servicio Geológico de Brasil, sea de la universidad con la cual hemos trabajado bastante, que se llama la UNESP de São Paulo. Y con eso quiero decir que deseo a ustedes un muy buen congreso, que disfruten y cualquier pregunta que surja, ustedes tienen acá mi email personal, roberto.kirchen@cprm.gov.br y luego también el site del Servicio Geológico de Brasil. Y bueno, muchas gracias. Voy a interrumpir la pantalla y cerrar la grabación. Suerte a todos, que se queden con salud y vamos a salir de esa pandemia todos bastante bien. Gracias. Hasta pronto.